una alerta, estamos grabando. Voy a darle la voz a Alfredo y que disfruten mucho de este encuentro, que para eso lo pensamos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Fede. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por participar. Les quiero pedir un par de favores. Los que puedan y tengan la posibilidad, si quieren prender la cámara, yo tengo la pantalla lista, así no me siento tan solo acá arriba y puedo ver algunas caras en vez de solamente algunos cuadraditos. Eso me sirve mucho como feedback real. Veo que si se están agarrando la cabeza o están diciendo que no. Mi perra se enoja cada vez que digo esto, como ven. Una perra muy sensible. Pero así que muchas gracias a los que son tan amables de prender la cámara. No me deja tan aislado con las cajitas estas negras con nombre y nada más. Así que muchas gracias. Voy a estar basándome en sus expresiones para ir calibrando un poco la charla. La otra cosa, como tengo también un PowerPoint que ahora les voy a compartir en este momento, no tengo mucha chance de ver el chat. Así que lo que les voy a pedir es que si tienen alguna pregunta o algo, no me la escriban por el chat porque no la voy a ver directamente. Voy a dejar lugar para las preguntas los últimos minutos de la charla. Voy a tratar de hacerlo lo más fluido posible, pero vamos a tratar de dejar algunos minutos para que haya algunas preguntas. Igual está Federico por cualquier cosa, así que nada, les pido entonces que guarden las preguntas para el final, o si hay algo que es demasiado urgente pueden levantar la mano, supongo, en el Zoom, pero no voy a tener posibilidad de ver los chats. A ver si funciona la comunicación visual. Se ve el PowerPoint, ¿no? Sí, ahí me ponen, ok, buenísimo. Excelente, gracias. Bueno, como les decía Fede, voy a tratar de ir rápido. Obviamente, conceptualmente hay muchísimas cosas para ver. La idea de la charla de hoy es hacer el caso por las finanzas descentralizadas. Y tiene mucha actualidad este tema porque, digamos, de hecho ya las noticias de los últimos 2 días de las jubilaciones y qué pasa con las jubilaciones, bueno, qué pasa con las jubilaciones es fácil, ¿no? La de cualquiera de ustedes que están acá, los que pintan más canas o los que son jovencitos, ya saben, no están, se fueron, no están más las jubilaciones, no se fueron ayer. Se vienen yendo desde hace muchos años, pero los que están empezando a trabajar, no les quiero arruinar el día, el año ni el siglo, pero tienen que ahorrar para cuando se retiren, para las jubilaciones de ustedes, de los que están empezando hoy a trabajar y tienen 20 años, ya no están. Ya no están, y si seguimos así, van a ser cada vez más chiquitas. Así que hay un caso de uso bien práctico para las finanzas descentralizadas, en donde no deberíamos decir el Estado, pero quizás el gobierno, los gobiernos de turno, por diferentes razones, se van malgastando, quedando, bueno, vaya a saber cuál es la calificación que cada uno le quiere poner a las jubilaciones. Entonces, la gestión personal del dinero se torna muy importante. Al mismo tiempo tenemos más del 100% de inflación. Entonces la gestión de corto plazo del dinero se torna muy importante. Si ustedes tienen un saldo en el banco que les sobra cada mes y anualizan ese saldo, lo tienen que dividir por lo menos por la mitad lo que les sobra y, digamos, trasladarlo a la cantidad de días que les sobra
pero ese es el dinero que están tirando, literalmente tirando. En general, la mayoría de la gente tiene algunos sesgos de nominalidad, hay que hacer un esfuerzo grande y estudiar bastante economía para vencer esos sesgos de nominalidad. Y no nos damos cuenta, de hecho, por eso la inflación le funciona a los que la proponen, y es porque la mayoría de la gente justamente no se da cuenta de todo el dinero que pierde por la inflación, aunque parezca que tiene más billetes en la mano. Y entonces se torna, especialmente para Argentina, especialmente para estos momentos, un caso de uso muy interesante y muy importante, la planificación, el manejo estable del dinero. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco de la lógica básica que nos permite entender cómo van a funcionar las finanzas descentralizadas y el manejo independiente y estable del dinero. Obviamente en una hora no podemos resumir lo que vemos en un año, en un posgrado entero, ¿no? Pero sí quiero establecer como si fuera el basamento, los cimientos para eso, ¿ok? Que después ustedes pueden investigar por su cuenta, estudiar en videos de YouTube o hacer el posgrado si quieren, pero si no quieren, hacer cualquier tipo de análisis propio. Es decir, esto no es una venta del posgrado, sino que trata de ser un poco una lógica que sirva de base para poder entender cómo la tecnología nos permite defendernos ahora de estas cosas que hace algunos años no nos permitía defender. Las finanzas descentralizadas están basadas en una tecnología inicial que es Bitcoin, que fue la primera vez en la historia de la humanidad que permitió hacer finanzas descentralizadas. Un poco después vino Ethereum, que es una especie de variante de Bitcoin, y en base a eso, la forma de nombrar las finanzas descentralizadas, que es DeFi por su configuración en inglés, que es Decentralized Finance. ¿Okay? Ahora, para entender cómo funciona esto, hay que entender cómo funciona el dinero, y ustedes pensarán, ¿quién no entiende cómo funciona el dinero? Es muy fácil. Bueno, el dinero es algo completamente contraintuitivo. De hecho, por eso los gobiernos se salen con la suya engañando a la mayoría de las personas con la inflación. Porque no venimos, nuestro hard disk no viene, nuestro software inicial no viene programado para entender cómo funciona el dinero. El dinero es algo completamente contraintuitivo, y entonces es necesario para entender cómo funcionan las finanzas descentralizadas, entender cómo funciona el dinero. Y esto se lo recomiendo para cualquier ámbito de análisis que ustedes tengan. No va a servir de nada leer o entender cómo funciona Bitcoin si antes no entienden cómo funciona el dinero como instrumento general. De hecho, como es algo a lo que nos relacionamos todos los días, nos parece que es evidente, pero justamente ahí es donde está la trampa. Como parece evidente, es que nos cuesta aislarnos del concepto y entender fundamentalmente qué es. Y lo mismo pasa con el valor. Yo doy clases en la maestría de la universidad, incluso hace un par de años doy clases de economía, hace mucho, incluso hace un par de años empezamos a dar una clase para las carreras de grado, no solo para las maestrías. Y tanto en las carreras de grado como en las maestrías, un ejercicio que hago, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, es tratar de que los estudiantes expliquen qué significa el valor y qué es lo que crea valor. Y créanme que ni los estudiantes de maestría ni los estudiantes de carreras avanzadas en la Universidad del SEMA de primera vez explican qué es lo que crea valor. Y ese es otro de los problemas. No venimos con nuestro software de nacimiento natural preparados para entender qué es lo que crea valor. En Argentina, sobre todo, mucha gente cree que el propio Estado crea valor y mucha gente cree que el propio dinero crea valor. Y esa claramente es una de las causas
del problema. Lo único que genera valor en la historia del universo, hoy y en el futuro, bueno, ahora con la inteligencia artificial y toda la tecnología, no estamos seguros qué va a pasar en el futuro, probablemente terminemos todos pedaleando para alimentar las computadoras, pero si no se da ese caso, por lo menos hasta hoy, desde que existe la humanidad, lo único que crea valor es el intercambio, es decir, es cambiar una cosa por otra, o es cambiar una cosa por un servicio, o es cambiar un servicio por otro. ¿Okay? El dinero en sí mismo no genera valor. El dinero es solo un símbolo que simboliza ese valor, ¿sí? Por eso, si el Estado imprime dinero, ese dinero no tiene valor en sí mismo, como ustedes comprobarán con el solo hecho de mirar el sueldo de cada uno y compararlo con el mes anterior. Es decir, lo único que genera valor es el intercambio. En los libros de texto, en general, que se denomina en inglés, eso se llama trade. ¿Okay? Entonces, el intercambio, que es cambiar una cosa por otra, un servicio por otro, es tan viejo como la humanidad, y a partir de ahí es que se fue generando el valor. Vamos a profundizar apenas un poquito esto, lo va a ser muy rápido, pero es fundamental para después poder entender la tecnología que vino a resolver algunos de los problemas que se fueron dando con esto. La otra cosa importante, el Estado, los gobiernos, solo de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de 1800 en adelante, se empezaron a meter con el dinero. En la gran mayoría de la historia de la humanidad, antes de que el Estado se empiece a meter con el dinero no tenía nada que ver con el Estado y no tenía nada que ver con el gobierno. Hubo algunos episodios, pero siempre había dineros privados antes que un solo emisor único de dinero. Y entonces eso también genera mucha confusión, porque hoy, si uno no se pone a estudiarlo, cree que al dinero lo crea el Estado. ¿Sí? Pero déjenme adelantarles, así nos va por creer eso. ¿Okay? Pero esto es solo una cosa de hace muy poquito tiempo comparado con la historia del universo. ¿Okay? Y de hecho, como spoiler, si quieren, les adelanto, a partir de la tecnología, no hace falta que el Estado se meta con el dinero. Entonces, veníamos de la propia evolución tradicional de la humanidad, en donde el Estado no tenía que ver con el dinero. El Estado se metió en el dinero, resolvió algunas cosas y, como queda a la vista, arruinó otras. Y ahora tenemos un cambio tecnológico que nos permite volver las cosas un poco a su estado natural, si se quiere, o a un estadio superior, o que mejora algunos de los problemas que se evidencian. ¿Por qué el dinero es un símbolo? ¿Y por qué lo único que genera valor es el intercambio? Esto no lo inventó ningún gobernante, fue evolucionando darwinianamente con la humanidad. ¿Okay? Entonces, imagínense hace decenas de miles de años, cuando los humanos vivían en comunidades pequeñas, cerradas, sin ninguna clase de organización política ni estadual, una familia que se especializaba en criar conejos, ¿no? En realidad criaban conejos y le empezaron a agarrar la mano a criar conejos y empezaron a entender cómo se reproducían, cómo alimentarlos. Y entonces, con esa especialización vino la productividad, ¿no? Y esa productividad les dio ventajas competitivas, y esas ventajas competitivas sumadas a la productividad les dio excedentes. Es decir, tenían más conejos de lo que necesitaban para comer. Ahora, ¿cuánto valían los conejos para esa familia? Nada, cero. Es algo que está ahí en el patio y se come. ¿Okay? No tiene valor, no existe el concepto de valor. Por otro lado, del otro lado del río, habría otra familia que se habían especializado en sembrar trigo. Y empezaron a ver cómo sembrarlo, cómo regarlo, cómo ponerlo, cómo aplastarlo, hacer harina y ahí hacer pan, etc. Y
de vuelta, la especialización, la aplicación de tecnología les dio productividad, esa productividad les permitió tener excedentes y empezaron a tener más trigo, más pan del que necesitaban para comer todos los días. Ahora, ¿cuánto valía el trigo para ellos, el pan para ellos? Era algo que estaba en el patio de la casa, no valía nada, ¿no? Hasta que un día se encontraron en el río, cerca del río, fueron a buscar agua, y uno le dice, ¿cómo le va a don Pérez? Bien, don López, acá que hace repodrido comer conejo, no aguanto más. Y usted no, usted repodrido comer pan, no aguanto más. Y ahí nació el concepto de valor, y ahí nació la frase mágica, que ¿cuál fue? Te lo cambio, ¿no? Y entonces te cambio los conejos que para mí no valen nada por pan que para mí vale, y el otro al revés, ¿sí? Y eso que se conoce como el trueque es una propia evolución de la humanidad, y eso es lo que generó el concepto de valor. Es decir, el valor es el valor relativo que tiene un bien respecto de otro en función de las preferencias de cada usuario. Y para el que criaba los conejos valían nada, y para el del trigo, sí. Y ahí se genera la teoría del valor. Y entonces la humanidad empezó a generar excedentes a partir de la productividad y la especialización, y esos excedentes empezaron a generar consumo, es decir, gente que consumía cosas que no producía ni cazaba. Y ahí empieza a crecer la noción de valor. Y entonces empezaron a intercambiar una cosa por otra, eso se llamó el trueque, y duró muchos años. Tenía algunos problemas de divisibilidad, por ejemplo, el que se especializaba en producir vaca y quería tomarse una cerveza, tenía que ir con la vaca al bar, era todo un despelote. El que se especializaba en producir remera y quería pan, vendía una remera por 30 panes, pero el que hacía los panes necesitaba una remera por año. Y entonces los panes se le ponían duros, o sea, hay problemas de intertemporalidad, hay problemas de divisibilidad, hay problemas de preferencias, el que criaba tigres no conseguía a quién cambiárselo por nada, y entonces se empezaron a generar inconsistencias o complejidades propias del crecimiento del comercio y del aumento de la tecnología. Esas complejidades se empezaron a resolver con una idea muy buena. En algún momento uno dijo, pará, en vez de llevar una vaca al bar, pongámonos todos de acuerdo y agarremos un símbolo que sirva para intercambios intermedios. Y entonces yo te cambio la vaca por el símbolo, y con el símbolo te lo cambio por cerveza. Y si tengo varios simbolitos, puedo guardarme el símbolo que cambié por la vaca, y ir cambiando uno de vez en cuando, guardarme los símbolos que cambié por la remera, e ir cambiando uno de a uno por las tiras de pan. Y ahí surge el dinero. El dinero no es un invento, es un descubrimiento evolutivo de la humanidad, igual que la rueda, igual que el control del fuego, igual que la luz eléctrica, igual que la imprenta, o que cualquier avance discreto que se dio a la humanidad en su evolución. Y lo único que es el dinero es un símbolo que simboliza el valor que hay en los intercambios. ¿Ok? Eso se traslada hasta hoy. El dinero hoy es un símbolo que simboliza el valor que hay en los intercambios. Y entonces los que vivían cerca del mar empezaron a usar concha marina, los que vivían en las montañas empezaron a usar piedras preciosas. Los símbolos tenían que tener ciertas características para que sean divisibles, sean durables, sean relativamente escasos, sean difíciles de falsificar. No se puede usar arena, digamos, porque si no voy a la playa, me agarro un balde de arena y empiezo a intercambiar arena por cerveza. ¿Y qué va a pasar? El que vende cerveza dice, no, pará, hay arena por todos lados, no te lo cambio más por cerveza. Esa es la inflación. En su momento se usó la sal porque era útil, de ahí la palabra salario, todo el mundo sabe que el salario viene de porque se paga por sal, etc. De hecho, el símbolo que la humanidad mejor encontró, porque tiene las mejores cualidades de confiabilidad, credibilidad, utilidad, portabilidad, transferibilidad, fungible, divisible, atesorable, infalsificable y escaso, es el oro. Y por eso el oro es la reserva de valor
más natural que tiene la humanidad. No es porque se pueda usar para fabricar microchips, todo eso es un verso, digamos, completamente falso. El oro es valioso por 3 cualidades. Porque es descentralizado, no lo controla ningún estado, está en todos los países del mundo, es descentralizado, es incensurable, si vos lo tenés, nadie te lo puede quitar salvo por la violencia, y es escaso. Se sabe exactamente cuánto oro hay en todo el mundo. De hecho, si juntamos todo el oro y lo fundimos, entra en 4 piletas olímpicas. Es decir, respecto de la cantidad de actividad económica que hay en el mundo, el oro es escaso. Entonces, el símbolo más representativo que la humanidad encontró es el oro, ¿sí? Y como el símbolo es dinero, se va evolucionando en que ese símbolo tenga que tener estas cualidades para cumplir con 3 labores principales del dinero, y esto es lo que dicen los libros de texto. El dinero es unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. ¿Para qué sirve? Para realizar intercambios indirectos que representan el valor de los intercambios. ¿Ok? Hasta el día de hoy, eso es lo único que es el dinero. Es para lo único que sirve. ¿Sí? A medida que el mundo fue avanzando, en el año 1300, el fray Luca Pacioli, los contadores se van a emocionar, realizó un invento, un desarrollo tecnológico que permitió dar un salto muy importante en la evolución económica de la humanidad, que fue la partida doble. La partida doble era un libro, un cuaderno, que decía quién tenía qué. ¿Sí? Digamos, el debe y el haber, pero básicamente un cuaderno que decía quién tenía cada cosa. ¿Y qué avance permitió importante la partida doble? Permitió la creación de símbolos, pero que no sean un activo real. Es decir, que no sean el oro que había que ir y buscarlo y conseguirlo, y hay poco, que es un despelote. Imagínense, tienen que ir al McDonald's, si usáramos todo oro como moneda, tienen que ir al McDonald's con el cortafierro y un martillo y cortar el cachito justo del lingote de oro que tienen para pagar la hamburguesa. Es imposible. ¿Sí? Entonces, como unidad de reserva el oro es muy útil, pero como medio de pago es absolutamente inconveniente. Y entonces, ¿qué se desarrolló tecnológicamente con la partida doble? La capacidad de generar activos financieros. Es decir, ¿qué dijeron? Hagamos un símbolo del que todos estemos de acuerdo, y como todos estamos de acuerdo, ese símbolo vale lo que dice. ¿Ok? La ejemplificación más directa de eso es lo que hoy conocemos como papel moneda, ¿sí? En donde hay un papel que dice 1 y un papel que dice 100. El que vale 100, el que dice 100 vale 100 veces más que el que dice 1, pero el costo de producirlo es exactamente igual en los dos. ¿Por qué el otro vale 100? Porque hay un acuerdo. ¿Okay? Y entonces empezamos a generar activos financieros para usar como símbolos en función de un acuerdo generalizado de la sociedad de que eso es lo que vale y ese es el símbolo que hay que tener. A diferencia del oro, que vale como activo real, es decir, vale por lo que vale en sí mismo. ¿Okay? ¿Qué permitió la partida doble? Que ni siquiera haya que generar ese símbolo. Ni siquiera haya que imprimirlo o ponerlo físicamente, porque si todos confiamos en lo que dice adentro del cuaderno, dice que yo tengo 10, que Roberto tiene 20, y si yo le quiero pasar 10 a Roberto, a mí me tacha y me pone que me queda 0, y a Roberto le anota que le queda 30. Y entonces, dentro de este cuaderno existe la seguridad de saber quién tiene cuánto sin ni siquiera tener el símbolo.
¿sí? Y es más, podemos empezar, por ejemplo, si alguien me da, el que administra el cuaderno me presta 10, no tiene que imprimir esos 10. Lo único que tiene que hacer es anotarme 10 en el cuaderno. ¿Okay? Ahora se los voy a mostrar, pero en las finanzas modernas y actuales, el dinero se crea así. Es un mito que el dinero se imprime. El 7% del dinero que hay en el mundo se imprime. El 93% del dinero que hay en el mundo se anota. Y se anotan los balances de los bancos, que son los que crean el dinero. ¿Okay? De vuelta, si ustedes ven ahora, la inflación es porque el gobierno imprime dinero. En realidad la inflación es porque el gobierno anota dinero, no porque lo imprime. Pero de hecho el dinero no se imprime. Muy poquito de eso se imprime. ¿Ok? ¿Qué permite esto entonces? Crear dinero de una manera muy rápida y eficiente. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber muchos intercambios, necesitamos muchos símbolos. Si trabajáramos solo con oro, habría que minar el oro, ir a buscarlo, no alcanza la cantidad de oro para la cantidad de símbolos. O sea, aumenta mucho el precio del oro, pero es inconveniente. Lo que facilita el movimiento rápido de la economía es que a medida que hay muchos intercambios sea muy fácil crear símbolos y que esos símbolos sean creíbles. La forma fácil de crear símbolos es anotarlo en un cuaderno. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos para creer que lo que dice ese cuaderno es cierto? Ahí es donde el fray Luca Pacioli se apoyó en la fortaleza del príncipe, que en su momento era Lorenzo de Medici. De hecho, Florencia fue el centro del mundo económico, el florín era lo que hoy es el dólar para el mundo, desde un poco antes del año 1300 hasta casi el año 1800 le debemos al Renacimiento, le debemos las condiciones preexistentes para la revolución industrial, ¿sí? O sea que este avance tecnológico fue muy importante. Y si ustedes se fijan, es la base de todo lo que usamos hoy. Si ustedes tienen un auto hoy, está anotado en un cuaderno que firma el príncipe. El Registro Nacional del Automotor es un cuaderno donde dice quién tiene cada auto, y si no está la firma del príncipe, que hoy es el gobierno democrático, digamos, pero cumple la misma función, no vale. Y si ustedes tienen una casa, solo vale si está anotada en un cuaderno, que es el Registro Nacional de Inmuebles, que también tiene que firmar el príncipe. Es más, ustedes no pueden salir del país si no están anotados en un cuaderno, que es el Registro Nacional de las Personas, y si no tienen un papel que firma el príncipe que dicen que ustedes son ustedes, que se llama pasaporte. ¿Okay? Entonces hoy la totalidad de la vida económica y real de las personas depende de cumplir o demostrar de cosas que están anotadas en un cuaderno que siempre tiene que firmar el príncipe. ¿Okay? Uno de los problemas de la actualidad es que los príncipes, que ahora los elegimos por el voto popular, en algunos casos, se pusieron ineficientes, caros, corruptos, influenciables, ¿no? Y eso tiene un costo grande sobre la sociedad. Entonces, a partir de toda la evolución, y de vuelta, esto no lo inventó nadie, fue evolutivo, se fueron generando activos reales que obran como depósito, como reserva de valor, por ejemplo el oro, y activos financieros que son anotaciones en un cuaderno que sirven de símbolo para sustentar todas las actividades de intercambio que se hacen en la economía. Y eso es el dinero fiduciario tal lo conocemos hoy. ¿Ok? Pero evolutivamente no tuvo nada que ver con el Estado. El Estado lo único que tiene que ver acá es que es la persona confiable, ponele, pero bueno, la única que encontramos hasta ahora, para sellar el cuaderno, porque si no cada uno se trucha el cuaderno y dice, acá el cuaderno dice que yo tengo 1000. Y agarro un garrote y digo, cualquier problema te doy con el garrote. ¿Sí? Entonces, para que ese cuaderno tenga confiabilidad desde el año 1000 hasta hoy, la única solución es que el príncipe lo selle, que sea el árbitro, que haya un árbitro que tenga que dar el visto bueno. El problema a hoy es que ese árbitro es ineficiente, corrupto, y encima, en Argentina, se anota un montón de números para él mismo, y entonces cada vez vale menos todo el dinero que tenemos nosotros, pues se anotan un montón para ellos.
¿sí? ¿Cómo funciona la creación de dinero actualmente a través de los bancos? Y es básicamente la forma de apalancar. Como les decía, el dinero no se emite, sino que se anota. Imagínense que tenemos un país nuevo recién fundado y conseguimos $100. Entre todos juntamos todo lo que tenemos y $100. Creo que si lo hacemos de verdad vamos a andar por ahí, entre todos igual. Juntamos $100 entre todos y abrimos un banco. Entonces, ¿cómo hacemos? Con los $100, el gobierno que elegimos entre nosotros, o el príncipe, que soy yo, ya que estamos, porque soy el único que puede hablar, agarra los $100 y le compramos a David, que está ahí, que vende resma de papel. Y entonces, para que David pueda gestionar sus pagos, los proveedores, los empleados, lo deposita en el banco, ¿sí? Y paga desde el banco. Entonces, ¿qué hace el banco con la plata que depositó David? La presta. Se la presta al otro David, que vende auriculares. Y entonces, para ponerlo en su proceso productivo, pagar empleados, que eso lo deposita en el banco. ¿Qué hace el banco? Se lo presta a César. César, que vende maquinaria para pagar su proceso productivo, lo deposita en el banco. ¿Qué hace el banco? Se lo presta a Camila. Y así sucesivamente. Si yo le pregunto a David cuánto tiene, me va a decir 100. El otro David me va a decir 100, César 100, Camila 100. Y entonces, la economía tiene 500, pero solo teníamos 100. ¿De dónde salieron esos 400? Los fabricó el banco. ¿Por qué los fabricó? Porque había intercambios que necesitaban símbolos. ¿Okay? ¿Qué pasa si viene el Estado y los fabrica porque sí? Bueno, los símbolos valen la mitad de los intercambios y eso es la inflación. ¿Okay? Entonces, la única forma de que el dinero tenga valor es que haya la misma cantidad de símbolos que intercambios hay en la economía. ¿Cómo se crea eso en la realidad? Lo crean los bancos a través de los préstamos y los depósitos. ¿Qué genera la necesidad de préstamos? La cantidad de intercambios que se van dando en la economía. Y eso funciona en la economía moderna. ¿Qué hacen los gobiernos? Son los únicos que pueden firmar que este libro es cierto. Pero imagínense, el banco se empieza a anotar para él préstamos truchos y serían todos millonarios. No lo pueden hacer porque necesitan que el príncipe les firme ese balance para que ese balance tenga credibilidad. ¿Ok? Entonces necesitamos siempre en la economía moderna, para que exista el dinero, un libro contable, un balance, una partida doble, un libro y un príncipe que le dé validez a ese libro. Y así es como funciona la economía moderna en todos los países del mundo. ¿Okay? ¿Qué problema hay con eso? Que los príncipes se empezaron a volver cada vez más truchos y se empezaron a volver cada vez más caros, más ineficientes y más corruptos. ¿Sí? De hecho, supuestamente el mejor príncipe del mundo, que es el gobierno de Estados Unidos, por eso todo el mundo confía en el dólar como reserva de valor, le cuesta a todo el mundo por lo menos el 10% anual hoy en inflación, porque no maneja bien el cuaderno. ¿Sí? Así que en el mejor de los casos, el mejor príncipe sale el 10% anual de todo lo que producimos. El nuestro sale el 150% anual de todo lo que producimos. ¿No? Más lo que se afanan, pero bueno, esa parte. De todo el dinero que hay en el mundo, para poner esto en perspectiva, son más o menos 100 trillones de dólares en todo el mundo. 2/3 de esos 100 trillones de dólares, 60 de los 100 trillones de dólares, están anotados en cuadernos que crean los bancos y los mercados de capitales. No existieron nunca, no se emitieron nunca, nunca fueron billetes, nunca ni siquiera fueron dinero emitido, creado por el Estado. Es dinero creado por el apalancamiento. ¿Pero qué necesitan del Estado? Que el Estado firme los libros. Si no firma el príncipe los libros, eso no vale. Y para firmar el libro ponen un montón de kioscos, ineficiencias, que ya conocemos. Entonces, dentro de todo el dinero del mundo, solo 1/3 es dinero del Estado. Y de ese tercio, solo el 7% es dinero emitido, son billetes. ¿Okay? Los billetes son mínimos, no existen.
La plata en el mundo está anotada en el balance de los bancos. ¿Ok? Para que tengan una idea, más o menos, la cantidad de dólares en circulación hoy son un poquito más de 2 y pico de trillones, 2 trillones y medio. Es decir, el 2% de todo el dinero que hay. O sea, la reserva de valor, si quieres, dicen, no confío en nadie, quiero tener un dólar físico, y todos hacen eso, alcanza para el 2% de la gente. ¿Ok? Todo el oro del mundo es el 10% de todo el dinero que hay. Todo el oro, el valor del oro del mundo es el 10% de ese dinero que hay. Y todas las criptomonedas del mundo son el 1% de todo el dinero que hay. ¿Ok? O sea que la plata grande es bancos y mercados de capitales, y eso está todo anotado, no se toca, no se ve. Las criptomonedas son solo el 1% de eso. ¿Sí? Y como les dije, el 7% es solamente dinero físico. ¿Ok? Ahí tienen la fuente, eso después lo pueden ver. Acá lo vemos en otro cuadro, para que se pueda ver, digamos, pero básicamente 2/3 de todo el dinero que existe es dinero multiplicado que está anotado, solamente anotado. ¿Ok? No, Fede, no sé, veo que hay un montón de cosas en el chat, pero no sé si hay algo que les... No. Tranquilo, vos seguí avanzando que después integramos. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando un avance tecnológico como la invención de la rueda, como la imprenta, como el dominio del fuego, cambia todos estos paradigmas? ¿Qué pasa si pudiéramos conseguir ahora el símbolo perfecto? Es decir, el oro tiene el problema de que es descentralizado, no lo necesitamos al príncipe que nos firme, pero hay digamos, es muy incómodo, no podemos andar con un lingote de oro sacando pedacitos. ¿Sí? Y es difícil de guardar, de transportar, es un despelote. ¿Qué pasa si pudiéramos crear entonces un símbolo perfecto? Necesitaríamos un activo que sea descentralizado, incensurable, con oferta global y que sea lo suficientemente escaso para que no haya más cantidad del símbolo que intercambios. Pero además, hoy hacemos todo con el teléfono, necesitamos que sea muy fácil de guardar, muy fácil de dividir y muy fácil de mover. ¿Ok? Y a partir del año 2009, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos un cuaderno a través de la tecnología que no necesita un tercero que dé fe para que haya confianza en ese cuaderno. Si combinamos estas dos cosas, podemos crear el símbolo perfecto, pero además anotarlo en un cuaderno que sea inviolable, completamente creíble, pero que no necesite que venga el príncipe a sellarlo. Y nos sacamos las ineficiencias y los curros del príncipe. Y eso es Bitcoin. Bitcoin es un programa de computación, un software, es solo un software, no hay nada más. Lo único que es Bitcoin es un software que se baja de GitHub. Abierto, un software abierto que cualquiera se puede bajar, y es un cuaderno igual que la partida doble, donde figura quién tiene cada moneda. Las monedas no existieron nunca, no se tocan, están anotadas en el cuaderno. Cada transacción es una página nueva de ese cuaderno que dice quién tiene cada moneda, quién le manda cada moneda a quién. La diferencia es que tecnológicamente, en vez de haber un solo cuaderno que firma el príncipe único, y ese es el único que vale, hay tantos cuadernos como participantes, y cada participante tiene una copia del cuaderno en tiempo real. Entonces, si alguien se quiere truchar para sí mismo una página del cuaderno anotándose 10 Bitcoin en su propia cuenta,
el resto de las copias en tiempo real no van a coincidir con esas y el sistema no lo acepta. Y esta es la primera vez en toda la historia de la humanidad que se puede crear un registro contable completamente transparente y completamente descentralizado que no precisa de un tercero que dé fe. Como la humanidad en algún momento no había electricidad y de un momento para el otro hubo electricidad y cambió el mundo, como en algún momento no había rueda y había que empujar los cubos eso con soga y después hubo rueda y cambió el mundo, en algún momento no había una base de datos o una lista sin que el príncipe le dé validez. Y después hubo una base de datos o una lista que puede funcionar sin necesidad de que un príncipe le dé validez o que el Estado le dé validez, y eso cambió el mundo para siempre. Es un cuaderno online que permite anotar cuántas monedas tiene cada uno, pero sin necesidad de un tercero que dé fe de que lo que dice ese cuaderno es real. Y, por ende, no se puede alterar. Es decir, si yo tengo anotado en el cuaderno que tengo 10 Bitcoin, nadie me los puede confiscar, nadie los puede transferir si no soy yo, nadie me los puede quitar, nadie los puede prohibir, nadie le puede poner un precio máximo, nadie me los puede confiscar, porque están en un cuaderno que es tecnológica y prácticamente inviolable. Para explicar por qué es tecnológicamente inviolable, son 4 clases, son 8 clases de 3 horas cada una. No hay mucho corto camino de eso, o pueden investigar mucho en internet, pero es una explicación bastante larga. Bitcoin entonces es el oro, pero dentro del teléfono. Es decir, acuérdense, el oro era escaso, incensurable, descentralizado, nadie lo controla, y por eso tiene valor. Bitcoin tiene las mismas características, pero además se puede guardar y mover en el teléfono. Y por eso es el símbolo perfecto. Y por eso, ahora que hubo problemas con los bancos en Estados Unidos, la gente empezó a comprar más Bitcoin y por eso subió un montón el precio. De hecho, casi al doble. Desde enero hasta hoy, casi al doble. ¿Por qué? Porque no lo controla ningún Estado, no lo pueden devaluar. ¿Okay? No te lo pueden quitar, no te pueden sacar los impuestos antes. Es el símbolo perfecto, pero en el teléfono. Al mismo tiempo, usando la misma tecnología, es decir, una blockchain, que es un cuaderno completamente descentralizado, yo puedo no solo anotar quién tiene cada moneda. Un joven canadiense de 19 años llamado Vitalik Buterin, en el año 2013, escribió un documento diciendo, ¿por qué no aprovechamos la misma tecnología, pero en vez de solamente anotar monedas, podemos anotar instrucciones? Es decir, programas de computación. Todos los programas de computación, inclusive este que estamos usando para vernos y comunicarnos, son en realidad una serie, digamos, larga de loops que siguen una lógica que en inglés se dice if this, then that. Es decir, si pasa esto, tal cosa. Es decir, son una serie de condicionalidades y repetición de esas condicionalidades. Un programa de computación es solo eso. Si esto tal cosa, y loops de eso. ¿Ok? Y entonces lo que propuso Vitalik Buterin es, ¿por qué no ponemos ese código en la blockchain? Y entonces la ejecución de esas instrucciones se va a dar sin que nadie la pueda impedir, sin que nadie la pueda centralizar. Y entonces no solo vamos a poder tener un activo descentralizado como el oro, sino que ahora vamos a poder tener una partida doble descentralizada. Esas herramientas se llaman contratos inteligentes y son instrucciones que se cumplen de manera automática sobre una blockchain de manera descentralizada, que nadie puede controlar, nadie puede impedir,
nadie puede pagar. ¿Ok? Y entonces, ahora podemos construir activos financieros, pero sobre una plataforma que no precisa del príncipe para que la selle. Y entonces podemos generar no un solo símbolo como el oro, que es Bitcoin, sino cientos de símbolos. De hecho, podemos generar uno que es un proyecto argentino, se llama AgroToken, que equivale a 1 tonelada de soja. Pero en vez de tener 1 tonelada de soja en un camión, tengo 1 tonelada de soja dentro del teléfono. Y la puedo mover a cualquier lado del mundo de manera instantánea dentro del teléfono. Y la tecnología, créanme que la tecnología funciona, para eso necesitan otras 8 clases de 3 horas cada una, garantiza que eso siempre vale 1 tonelada de soja. Y entonces puedo crear tantos símbolos como representaciones necesito dentro de una plataforma completamente descentralizada. También puedo crear protocolos que reciban instrucciones. ¿Qué hace un banco? Toma un depósito, agarra una plata, se da vuelta y la presta. Y se queda entre medio con esa ventaja. Bueno, yo puedo programar un programa de software que corra sobre una blockchain, es decir, un contrato inteligente, en el que yo le pueda dejar plata, poner plata ahí adentro, depositar plata ahí adentro, es decir, símbolos, ¿sí? Y como están ahí adentro y son infranqueables, puedo utilizar eso como garantía para hacer préstamos sobre esa garantía, pero sin banco, sin príncipe, sin gobierno, sin contador que me pida los 14 últimos balances y sin tener que llevar al escribano acompañado por los padres del escribano para decir que esos balances valen y todas las cosas que piden los bancos. Sin nada, solo apretando un botón. Porque es completamente descentralizado. ¿Ok? Entonces puedo crear sobre la blockchain de Ethereum un ecosistema financiero que hace todo lo mismo que hacen los sistemas que necesitan un príncipe para que se lo firmen, pero de manera absolutamente descentralizada. Completamente automatizada. Y eso se llama DeFi. Decentralized Finance. Finanzas descentralizadas. Podemos generar activos financieros. ¿Se acuerdan cómo les dije cómo se creaba el dinero? El banco toma un depósito, lo presta, el que se lo prestó se da vuelta, lo deposita, lo vuelve a prestar. El que lo prestó se da vuelta, lo deposita, lo vuelve a prestar. ¿Quién se queda con la diferencia de tasa? El banco. ¿Sí? No el que pone la plata al depositante, sino el banco. Nosotros podemos hacer lo mismo con contratos inteligentes, pero ¿quién se queda con la diferencia de tasa acá? El que pone la plata. El usuario, la persona, no el banco. No hay intermediarios. ¿Okay? Y entonces, cuando eso interactúa con Internet, surge el concepto de Web 3. Web 1 era leer el diario por Internet. El Clarín pone algo en una página, me conecto, lo leo, no puedo hacer nada. Web 2 es Twitter. Yo puedo leer lo que dice, pero también puedo escribir algo en la página de Internet y que otros lo lean. Twitter, Facebook, YouTube. Web 3 es, yo puedo usar la web, pero para interactuar con contratos inteligentes. Es decir, ahora puedo recibir valor y puedo enviar valor en una blockchain. No la representación de ese valor en un banco, el valor en sí mismo, a través de la Internet. ¿Ok? Y esto, queridos participantes, cambia el mundo para siempre. De la misma forma que lo hizo la invención de la rueda, la luz eléctrica, la revolución industrial, la imprenta, la Internet o el dominio del fuego. ¿Qué hacen los contratos inteligentes? Son un programa que se ejecuta de manera descentralizada. Y esas instrucciones que tiene dentro del programa son inmodificables, infranqueables. No puede venir la AFIP a decir, no, el 15% que usted tiene depositado acá es mío. Que eso es lo que pasa con ustedes. A ustedes le depositan el sueldo en el banco. Antes que ustedes lo puedan tocar, viene la AFIP y dice, no, este 15%, este es mío. Eso es una subversión absoluta del estado natural del universo. Lo que yo me gano con mi esfuerzo honesto es mío. Después lo pago impuestos, si no pago impuestos, venga, me persiga, me haga un juicio, todo lo que tenga que hacer. Pero ¿dónde existe que primero me lo quiten y después? O sea, lo que es mío. Con esto, con blockchain, lo que es mío es mío. Y no me lo puede tocar
absolutamente nadie. Al mismo tiempo tengo que pagar mis impuestos, tengo que hacer todo lo que me corresponde como ciudadano, pero no están subvertidos los valores. Lo mío es primero mío. ¿Sí? Y esto tiene un gran valor de aplicación. ¿Qué se puede hacer con DeFi? Todo lo que se puede hacer en el mundo real y un montón de cosas más, pero sin tener que pagarle al príncipe por sus curros, para que ponga una firma. Conceptualmente, se pueden hacer pagos. Directamente puedo enviar valor de un lugar al otro, de un teléfono a otro teléfono, y ese valor no depende de un banco o de un banco de un tercero, no, es valor. Hagan de cuenta que pueden meter una moneda de oro adentro del teléfono, pasa y le va al otro y tiene la moneda de oro adentro del teléfono. Y vale la moneda de oro, no es que hay que cambiarla por otra cosa. ¿Okay? Eso es valor, o sea que se pueden enviar pagos directamente. Se pueden hacer depósitos. De vuelta, esto no es una propaganda para el posgrado, lo pueden buscar por internet, lo pueden buscar en otra cosa, pero hay un montón de protocolos que toman dinero, criptomonedas como depósito y ustedes pueden contra eso sacar un préstamo. Entonces pueden depositar Bitcoin, por ejemplo. Si creen que Bitcoin va a subir, sacan un préstamo en dólares o incluso en criptopesos que hay. Si Bitcoin va a subir más, ese préstamo después lo devuelven con lo que subió Bitcoin, o pueden poner los propios dólares, sacar dólares de préstamo, volverlo a depositar, sacar más dólares de préstamo. Es decir, ese apalancamiento que hace el banco lo puede hacer el usuario y quedarse con los beneficios el propio usuario, porque en esto es la primera vez en la historia de la humanidad que no hay intermediarios. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, si ustedes son un productor de soja, tienen este token que vale 1 tonelada de soja y pueden gastar pesos contra esa tonelada de soja, pero no tienen que ir a venderle la soja al gobierno como hoy. Pueden gastar contra esa soja en el valor de la soja sin que te lo tome el gobierno con el dólar a 180, porque la soja es tuya, no es del gobierno. Esto vuelve las cosas a su lugar. ¿Sí? Y podrán prohibir una parte, podrán hacer otra parte ilegal, pero no se puede. El dólar en Argentina está prohibido, legalmente prohibido. ¿Cómo les va con esa prohibición? Todo el mundo sabe cómo les va con esa prohibición, ¿no? Entonces, préstamos. Se puede hacer una especie de plazo fijo en donde uno deposita dinero a cambio de una tasa de interés, pero no hay horario y no es fijo. En esto no hay horario. 24 horas, todo el día, toda la noche. Nunca cierra. No hay nunca indisponibilidad del dinero. No cierra, no tiene horarios, no tiene plazos. Los préstamos no tienen plazo. Lo sacás cuando querés, a la hora que querés, y lo devolvés cuando querés. Tiene una tasa de interés, pero ves cuando querés. No tiene un plazo, no tiene cuota. ¿Ok? Es absolutamente libre. Se pueden hacer seguros, se pueden hacer fondos de inversión, se puede hacer trading de derivados. En el posgrado hay una materia para cada una de estas cosas. De vuelta, no quiero... solamente como información. Se pueden informar en otro lado, se pueden informar gratis en internet, pueden hacer cursos gratis buscándolo en internet en un montón de lugares sobre cada una de estas cosas. Otra de las cosas, y con esto termino, que se pueden generar son lo que llaman stablecoins. De hecho, este agro token, por ejemplo, es una stablecoin, una moneda estable, que siempre vale lo que tiene su subyacente. Es decir, ese agro token vale 1 tonelada de soja. La mayoría de las stablecoins en realidad están atadas al dólar. Entonces va a ser una criptomoneda que siempre vale $1. ¿Cuál es la ventaja de eso? Tengo todas las ventajas de la criptomoneda, la puedo poner en el teléfono, la puedo pasar de un lado al otro, es mía. Es decir, el home banking es plata que está en el banco, no es suya. Pero tener un peso o $1 en el home banking también se puede transferir por el teléfono. A cierta hora, si el banco quiere, si los deja, si no lo cierran y si no se lo quita a alguien. ¿Okay? Esto está en el teléfono, pero es mío. Nadie me puede impedir que lo mueva, que lo tenga, que lo cambie. Nadie. Entonces, no es lo mismo que los dos estén en el teléfono. El del home banking, la plata es del banco. Legalmente es del banco. Si ustedes depositan un peso en el banco, ese peso legalmente es del banco. Y el banco les deja, cuando la FIP los deja, que ustedes lo muevan o no lo muevan. Con un criptopeso, con un criptodólar, con una stablecoin, lo que tienen adentro del teléfono es de ustedes, no es de otro. ¿Okay? Y esa es una diferencia gigante. ¿Okay?
igualmente hay que pagar los impuestos, igualmente hay que declarar, no se puede vivir afuera del mundo. No tiene que ver con pagar o no pagar impuestos. En los países normales donde no hay el 50% de evasión, eso ni siquiera se discute. Si todo el mundo declara la plata que tiene en cripto, pagan los impuestos, es normal. ¿Okay? En Argentina es un poco diferente eso. Estas stablecoins son contratos inteligentes que igualan el precio de esta cripto a, en este caso, $1. Y tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, en Argentina ya hay muchas billeteras cripto, son centralizadas, todavía tienen una contraparte, y eso tiene algunos riesgos, ¿no? Es importante estudiarlo, es importante hacer un análisis más concienzudo del tema. Pero yo puedo transferir por Mercado Pago directamente vía CB corta U, o vía mi CBU, digamos, pero puedo transferir vía CB corta U o por Mercado Pago desde el banco a esta cuenta de exchange. Por ejemplo, se llama Velo, una billetera con B larga, o se llama Lemon, otra billetera, hay un montón, Buenbit, hay varias, ¿sí? Pueden buscar y analizar. Ustedes pueden transferir sus pesos y con esos pesos comprar o $1 en cripto, un stablecoin, o Bitcoin, o Ethereum, o incluso un peso cripto, ¿no? Pero, por ejemplo, si a ustedes a alguien le sobran X pesos por mes, en vez de que te lo coma la devaluación en el banco, lo podés pasar a dólar, y acá no hay ni parking, ni contado con liqui, es decir, es directo. Es de un momento para el otro al precio de mercado del dólar, que en general es el precio del dólar cable o del contado con liqui, obviamente. No es el precio subsidiado. Pero no tiene límite, no tiene horario, no tiene parking, no tiene reglas específicas. Es decir, cambio una cosa por otra y entonces pueden transferir a otra billetera que tenga su propia custodia, prácticamente gratis. Pueden transferirla a un exchange para hacer coberturas de plazos de otras monedas, de soja, de futuros, de lo que quieran. Pueden dejarlo depositado y ganar una tasa de interés en dólares, ¿sí? O en cripto. Se puede usar para pagar bienes o servicios, se puede obtener una tarjeta de débito para gastar contra eso en pesos, y se puede volver al sistema tradicional, transferir a cripto a dólares en pesos. Todo sin horario, 24 horas, ¿sí? 7 días por la semana. Se puede hacer para montos grandes over the counter. Se transfiere directamente montos grandes vía CBU a un exchange, ¿sí? Y de vuelta, pueden a partir de ahí comprar cualquier criptomoneda o cualquier stablecoin. Pueden, para guardarla a largo plazo, pasárselo a un wallet propio, sin custodia. Es decir, ahí tienen la plata ustedes, pero tienen, digamos, en el modo electrónico, pero no dependiendo de nadie, ¿sí? Es custodia propia. Se puede prestar, depositar y sacar prestado otra moneda para hacer arbitraje, para hacer apalancamiento. Se puede convertir a cualquier otra moneda del mundo y enviar a cualquier lado del mundo. Todos los mercados abiertos 24/7, 365. Para cobros y pagos simplificados, esto no tiene frontera. Es decir, la blockchain funciona en cualquier lado del mundo. Necesitan mandar dinero a cualquier lado del mundo, es inmediato. Una vez que están del lado de la autopista cripto, esto se paga en cualquiera de las monedas, a cualquier lado del mundo, de manera inmediata. Se puede generar de vuelta también interés variable en cualquiera de los fondos, ¿sí? O se pueden adquirir para especular criptomonedas que uno crea que pueden subir o bajar. Para despedirme, con una estrategia básica, por ejemplo, si hoy uno tiene un ahorro marginal, le sobran 50.000 pesos por mes, hay alguien que tenga la suerte que le sobren 50.000 pesos por mes del sueldo. Si hacen plazo fijo o fondos comunes de inversión, tiene tasa real negativa. La inflación es más grande que eso. O sea, pierden plata. Por más que tenga más pesos, cada vez compran menos con esos pesos. Si no, cuando vayan a comprar ahora huevo de Pascua, se van a dar cuenta. Pueden comprar dólares legalmente hasta 200. Si no, tienen que ir a una cueva ilegal, los tienen que tener en la casa, es un riesgo, tienen que salir de la cueva. Muy complicado. Pueden comprar CCL o cable, pero tiene complejidad, tiene parking para volver, hay horario, no se puede entrar y salir fácil, te persiguen. O pueden hacer DeFi. Los pasan directamente a una cuenta vía CB corta U
y en el acto compran, si quieren dólares, una stablecoin en dólares, si quieren Bitcoin o Ethereum porque creen que va a subir o no. De enero hasta hoy subió al doble, obviamente hubo momentos que bajó. Ethereum y Bitcoin son inversiones de largo plazo. Los que creen que esto va a cambiar el mundo es en el largo plazo, no en el corto plazo, ¿sí? Pueden depositarlo y ganar intereses en dólares sobre eso que depositaron. Pueden sacar un préstamo contra eso que tienen depositado, volver a comprar esa moneda, Bitcoin por ejemplo, y volverlo a depositar. Sacar otro préstamo, volver a comprar Bitcoin, volverlo a depositar. Entonces juegan con más Bitcoin, como el banco. Obviamente eso tiene riesgo. Si Bitcoin baja mucho, tienen que devolver el préstamo. Pero si sube, el beneficio del apalancamiento es de ustedes. ¿Okay? Siempre sabiendo lo que hacen, ¿no? Es muy importante entender lo que uno hace. O pueden directamente comprar un stablecoin. Muchas de estas billeteras les dan una tarjeta de débito en pesos y entonces en vez de dejar la plata en pesos que se devalúa en el banco, la dejan en dólares. Completamente legal. En cualquier billetera cripto gastan en pesos contra esa billetera cripto y tienen todo el beneficio de la apreciación del dólar respecto al peso, que es lo que nos va a acompañar de acá seguramente hasta el fin de los días. ¿No? Ahora, lo importante de vuelta es entender el funcionamiento, entender cómo se manejan estos elementos. Un poco ahora sí, si quieren, en el posgrado lo que se ve es todo esto bajo el capó. Desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico. Obviamente lo pueden hacer por internet, lo pueden hacer en otro lado, lo pueden hacer en otro curso, lo pueden hacer donde quieran, no es único esto. Pero para esto sirve explicar qué vemos en el posgrado. Al revés, sin vendérselo, lo pueden hacer en cualquier lado. Lo que vemos es cómo llegamos acá desde el punto de vista absolutamente detallado. Mitad práctica, mitad teoría. Los dejo con esto. Hay mucha incredulidad. El mensaje es que todavía es temprano. Si ustedes ponen en Google, Internet will fail, la Internet va a fracasar, le salen un montón de tapas de los principales diarios del mundo del año 2000 diciendo que la Internet iba a fracasar. Que era ilógico, que la música no se podía condensar para que pase por Internet. Menos mal que no usan Spotify, ¿no? Es decir, que el email no tenía sentido porque el fax era mucho más fácil de enviar. Es decir, si ustedes leen cada una de estas notas, les muestran con el pensamiento del año 1995 qué iba a pasar con el Internet. Obviamente no se imaginaban el pensamiento del año 2015 o 2020 donde todo pasa por Internet, porque tenían la cabeza en 1995. Cada uno piensa como quiere. Mi pensamiento es que en el año 2020 la gente piensa con la cabeza del año 2000. No se imaginan que ya no necesitamos príncipe para manejar nuestro dinero. Y eso cambia el mundo para siempre. Muchas gracias por participar. Gracias a vos, Alfredo. Hacemos un express de algunas preguntas. Yo lo que sugiero es que las anoten ahora rápido y leo si vamos a hacer 5 minutos de preguntas y después quedan abiertas, por supuesto, los canales como pusimos para hacer conexiones. Sí, por favor, que sean más conceptuales, no técnicas, cosas que se puedan buscar, no, porque si no vamos a estar complicados. Sí, lo que les decimos es también que esto queda grabado. Puedo agarrar una de las anteriores. ¿Qué opinas, Alfredo, de las monedas digitales que están creando los bancos centrales? Las monedas digitales de los bancos centrales, digamos, los gobiernos van a aprovechar la tecnología para hacer sus monedas de manera tecnológica más usual. Lo que pasa es que, obviamente, los gobiernos quieren que haya príncipe porque viven de eso. Entonces, va a ser una moneda como la de hoy, digamos, el dólar, el peso, el guaraní, cualquiera, pero sin descentralizar. Vas a depender del príncipe, vas a depender del banco. Van a convivir. No es lo mismo. Una cosa es descentralizada, es decir, la FIP o quien quiera te va a poder quitar primero tu moneda digital del banco y después que vos hagas lo que quieras. En el mundo descentralizado nadie te puede quitar nada. Son cosas diferentes. Van a usar solo la tecnología
pero no el corazón de la descentralización. Perfecto. Después, si ves en el corto plazo que se reduzcan los fees de los exchanges de las billeteras, si ves alguna perspectiva, alguna tendencia desde ese lugar, también preguntan. No son muy altos los fees, son mucho más baratos que las cuevas. Y sí, creo que a medida que haya más competencia, porque haya más exchanges, van a bajar los fees. Pero hoy los fees no son un condicionante para nada. Muchísimo menos con que el peso se devalúa 10% real, digamos, por mes, ¿no? Entonces, creo que no son un condicionante tan grande y sí coincido en que se van a poner más competitivos, sí. Después preguntan si un proyecto de infraestructura en energía se puede facturar en stablecoin, y de hecho vamos a compartir que unos graduados del posgrado están presentando un proyecto de evaluación. También ahora, si querés, hablar sobre eso, si los proyectos de evaluación se pueden vincular con stablecoins. Yo ahora comparto algo A vinculado a ver, eso. hoy todo se puede hacer con una stablecoin. Lo que pasa es que en aquellos lugares donde tengan que relacionarse con el Estado pone las reglas. Pero todo se puede hacer con una stablecoin. El tema es si, digamos, si el Estado es el que paga, el Estado pone las reglas, y entonces cuando tengan que relacionarse con el Estado tienen que seguir las reglas particulares de ese negocio, pero absolutamente todo se puede hacer hoy en una stablecoin y es legal, además es legal, digamos, no se puede estructurar en los contratos. Bien, ahí compartimos a quien preguntó, y vale para todos, un link a una nota justamente de un proyecto de un parque eólico financiado con criptomonedas en Comodoro Rivadavia, en Argentina. ¿Tenés alguna reflexión respecto de lo que hace a la caída, a la variación de la cotización de bitcoins y otras criptomonedas? Sí, es un mercado libre y como la oferta es fija, digamos, lo que lo define es la demanda. Lo que hubo durante el año 2020-2021 fue un ingreso muy rápido de mucha gente que lo buscó como una moneda especulativa, es decir, no querían tener Bitcoin para ser descentralizados, sino que querían tener más dólares rápido. Y entonces lo que querían hacer era entrar temprano y venderlo más arriba. Y los grandes fondos de inversión coparon mucho ese mercado en Wall Street, y entonces como hay una cantidad fija de Bitcoin, que además hay un porcentaje muy chico para la venta. De los 19 millones de Bitcoin que hay hoy, disponibles para la venta en exchanges hay solo 4 millones. Entonces, cuando entra mucha inversión especulativa, sube mucho el precio. Como sube el precio, más gente compra. Como más gente compra, sube más el precio. Y después Estados Unidos cambió la política monetaria, bajó la tasa de interés. Los especuladores se sacaron las inversiones de riesgo. Bitcoin para los especuladores es una inversión de riesgo, y lo empezaron a vender. Y como lo empezaron a vender, empezó a bajar, y los que lo habían comprado caro quisieron bajar sus pérdidas y lo empezaron a vender, y cuanto más se vende, más baja. Y entonces es un activo muy especulativo, porque es atractivo para muchos inversores especulativos por su capacidad de que no lo controla ningún gobierno. Entonces la contraparte es que tiene muchas fluctuaciones en el corto plazo. En el mediano plazo probablemente también tenga muchas fluctuaciones, pero eso es malas noticias para los que los descubren tarde, digamos, y entraron a 50.000. En el año 2020, al principio de 2020, o digamos en marzo del 2020, valía $6.000. Llegó a valer $3.500, sí. O sea que, para los que lo entienden desde temprano, siempre subió. Un tema vinculado con esto que preguntan, que hay más de una persona que lo pregunta: ¿por qué llegaron a perder paridad las stablecoin? ¿Qué pensás sobre eso? Eso es un poco largo, digamos, pero básicamente por culpa de los bancos. Perdieron paridad la semana pasada porque las reservas, hay una stablecoin que se llama USDC, que tiene por cada dólar emitido en stablecoin $1 en el banco. Y la Reserva Federal cerró el banco que tenía las reservas. Y entonces la gente dice, uy, este banco se funde, no está el respaldo. Como no está el respaldo, vendían las stablecoins. Y eso hizo que bajara el 10% el precio. Después
le dieron la plata de los depósitos, el gobierno de Estados Unidos le dio la plata de depósitos al banco, pero en realidad perdieron la paridad porque se fundió el banco. Bueno, con esto cerramos, Alfredo. Yo lo que quiero rescatar para también algunas preguntas que salen, que lo ven en cursos cortos o focalizados sobre hablar de finanzas descentralizadas, siempre, y tal como dijo Alfredo, independientemente de que sea en el posgrado o en otro lado, piensen en la transversalidad del paradigma. Nosotros estamos en un nuevo paradigma para entender las finanzas. Entonces hay que verlo de manera integral y no son canapés, no son cuestiones chicas. Desde ese lugar nos comprometemos a acompañar en este nuevo paradigma. Para muchas personas es muy difícil porque es un cambio de cabeza. Esto que hoy hizo Express Alfredo implica que hay que deconstruir mucho para repensar y, por ejemplo, para llegar a proyectos de evaluación, que es ahí a donde queremos llegar, entre otros focos, cuando finalizamos el posgrado. O sea que lo que dejamos también de recomendación, porque ahí está el concepto desde una universidad para pensar un posgrado, es que lo vean siempre transversal y pensando en un paradigma, y que no es para hacer trading, sino que es lo que dije antes, sino que es para saber analizar y para saber decidir sobre eso. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Les vamos a compartir la grabación a quienes estuvieron y bueno, permanezcan atentos porque seguramente surjan a lo largo del año otros espacios como este. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención y por las buenas preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.